Muy buenos días, querida iglesia. Damos gracias a nuestro Dios por un nuevo domingo que podemos estar reunidos a la distancia. Hoy quiero compartirles con ustedes una pequeña historia. Dice así: un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia, que estaba abierta en el Evangelio de Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo hombre y le preguntó: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? El Señor respondió: Sí, mas no es solo un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿O estoy equivocado? Pero claro que lo está, dice el joven. Creo que usted, Señor, debería estudiar historia universal. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, Señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo esto. Y el Señor preguntó: ¿qué es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Bien, continuó el joven, como voy a bajar en la próxima estación no tengo tiempo de explicarle. Por déjeme su tarjeta, así le envío el material científico y puede aprender. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio la tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que decía, salió cabizbajo del tren. La tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Yo quiero compartirles con ustedes Job, en el libro de Job, el capítulo 4, versículo 1 al 4. Job capítulo 4, versículo 1 al 4, que dice: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y conocemos realmente la historia de Job. Conocemos sus aflicciones, conocemos todo lo que él ha pasado. Pero así como Job, también me recuerda este joven que se ha encontrado con este anciano con tanta sabiduría. Y vemos en los versículos y en los capítulos anteriores, cuando Job estaba pasando por esa calamidad, por esa aflicción tan difícil, cuando había perdido todo, había perdido a sus hijos, había perdido sus bienes, estaba muy dolorido por su enfermedad en su cuerpo, y todo lo que una persona puede pasar le estaba ocurriendo a Job. Pero vemos en los versículos, 2 capítulos anteriores, donde Job comienza a quejarse de Dios. Y es como que me recuerda esta ilustración, es como que Jehová, que nuestro Dios con paciencia deja que Job se queje, así como el Señor dejó que hable este joven en el tren. Dios esperó que se explaye, que argumente toda su queja contra él. Y en los versículos 38 en adelante es donde Dios pone de manifiesto toda su sabiduría. Dejó pacientemente que Job se queje y argumente contra él para después responder Jehová. Y le responde Comas: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién extendió las nubes? ¿Quién da de comer a los animales? ¿Quién le puso límite al mar? Y así comienza Jehová diciendo todo lo que él hace. Y nosotros podríamos preguntarnos: ¿y por qué estamos leyendo Job capítulo 4? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría que nosotros podamos cuestionar a nuestro Dios? Si bien quizás me digas: por supuesto que no, yo jamás contendería contra Jehová. Yo estoy de acuerdo contra lo que él dice. Pero muchas veces y de manera implícita lo hacemos cuando no tomamos el consejo de él,
cuando creemos que nuestra mente limitada puede tomar una mejor decisión que el Dios, que el Todopoderoso, que el Omnipresente, que el Conocedor, que el que hizo la tierra y fundó todo, que Él conoce el presente, el pasado y el porvenir. Pero muchas veces en nuestra mente desobedecemos a su consejo y en nuestra mente creemos a veces que podemos ser más sabios que Dios. Y esto tiene que ver en cualquier decisión que podamos tomar, que muchas veces obedecemos a nuestro raciocinio, que obviamente está caído, que está quebrantado y que no tiene ni comparación ni con un décimo con la mente de nuestro Señor. Por eso dice Jehová, además respondió Jehová a Job, después de haberle manifestado todo, soy yo el que hice el cielo y todas las cosas que hay. ¿Es sabio contender con el omnipotente? ¿Es sabio que tú confrontes conmigo? Por supuesto que no. Y eso es lo que debemos tener en mente cuando escuchamos el consejo de Dios. Debemos seguir su voluntad porque su voluntad es perfecta y Él conoce todo. No sigamos nuestra mente ni nuestro corazón, porque la palabra dice engañoso nuestro corazón, sino obedezcamos a lo que dice nuestro Dios. Así que hermanos, espero que sea de bendición y espero que nuestra mente esté unida a nuestro corazón en servir a la voluntad de nuestro Dios. Y no tomemos decisiones apresuradas ni negligentes que se aparten de lo que nos dice Dios, sino de lo que Dios nos muestra, porque Él es sabio. Hermanos, que tengan un hermoso domingo, que sea de bendición, que puedan tener su mente puesta en el Señor, que podamos ser obedientes a su palabra, porque es la que nos va a dirigir con excelencia. Así que hermanos, que tengan un hermoso domingo, que Dios los bendiga grandemente y les mando un abrazo muy fuerte a la distancia. Los extrañamos realmente mucho. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo y amado, te damos gracias, Señor, por otro domingo en que tenemos este enorme privilegio de poder escucharte, de poder cantarte himnos con todo nuestro corazón, que tenemos como iglesia este enorme privilegio, Señor, de ser tu iglesia, de ser tus hijos, saber que a través de la obra de tu Hijo amado que murió pagando cada uno de nuestros pecados, tenemos libre entrada al cielo y tenemos una reconciliación contigo, Señor, que ahora tenemos acceso, que podemos orar hacia ti, sabemos que nos escuchas y sabemos, Señor, que estamos en tu mano y que no hay nada que pueda apartarnos. Te damos gracias por esta maravillosa salvación tan enorme, tan grande, Señor, que has provisto para nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder escucharte. Y te pedimos, Señor, que trabajes en nuestros corazones, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, que nos ayudes a ser obedientes a tu consejo, a no contender contra ti, Señor, sino a respetar tu santa y bendita voluntad, para que, Señor, podamos tener nuestros corazones conforme a tu propósito, que nuestra mente y nuestros ojos estén puestos en ti cada día, Señor, sin apartarse, que trabajes en nuestras vidas para crecer espiritualmente, para crecer en obediencia y en temor y en reverencia hacia ti, Señor. Te pedimos por aquellos que están pasando dificultades, momentos difíciles, aflicciones, que encuentren la paz y el consuelo que solamente puedes proveer tú, Señor. Un Dios soberano que está al control de todas las cosas. Te damos gracias por este tiempo y encomendamos a esta reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a glorificar a nuestro Dios. Vamos a estar cantando Gloria a tu nombre por doquier. Amén. Ya estamos en el anteúltimo mes del año. Bien, estamos en noviembre. Ya nos queda un mes más para terminar el año. Vamos. Padre, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Vamos.
te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti. Vamos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. El Espíritu. En el Espíritu te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. ¿Qué le decimos al Señor? Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Amén. Dios los bendiga mucho. Buenos días, hermanos. Vamos a seguir cantando Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Dame la divina gracia, inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, dando todos mis pecados, me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia de alma, con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Dame la divina gracia, inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador. Todos mis pecados, me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada Iglesia. Les saludo con la paz del Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, llegó el momento de poder platicar acerca de la palabra de Dios. Vamos a repasar algunos versículos interesantes y un texto principal como guía para poder introducirnos al tema de hoy. Y el título del sermón de esta mañana es La edificación del cuerpo de Cristo a través del alelón. La edificación del cuerpo de Cristo a través del alelón. La palabra griega alelón se traduce como los unos a los otros. Es muy particular esta palabra en lo que es la aplicación para lo que es el cuerpo de Cristo, porque identifica justamente la función, el movimiento de cada creyente convertido dentro de su iglesia local, cómo se mueve y cuál es el propósito principal que tiene en su función cotidiana. Y esto es siempre pensar en el otro hermano, actuar de manera tal de beneficiar, de ser de bendición, de ser alguien que edifica la vida del hermano que tiene adelante, atrás o en los costados, ¿no? Y esto es el alelón, es los unos a los otros, es lo que hacemos cada uno de nosotros para nuestro hermano en Cristo. Y por supuesto esto tiene que ver con algo que es recíproco. Yo estoy orando por mi hermano está orando por mí. Yo estoy tratando de ayudarlo en algo a mi hermano, bueno, mi hermano está ayudándome a mí. Él está dispuesto, yo estoy dispuesto. Yo estoy amando a mi hermano me ama también a mí. Yo estoy aconsejando a mi hermano también me aconseja a mí. Yo estoy exhortando con amor, la exhortación, recordad que es una consejería sobre un tema específico a tratar. Lo mismo hace mi hermano conmigo. Entonces, esto tiene que ver con los unos a los otros, con el alelón. El método que Dios estableció para la edificación de su iglesia es la perfecta comunión entre sus redimidos. La iglesia del Señor Jesucristo es llamada el cuerpo de Cristo y está conformada por todos los santos visibles que están en la tierra en este momento, por los que estuvieron y aquellos que estarán, ¿no? El cuerpo de Cristo es eso, son todos los redimidos de todos los tiempos. Por supuesto, tiene su actividad temporal, digamos, en la época donde vos vivís. Es decir, vos tenés en este momento tu iglesia local. Vos sos la iglesia del Señor en este momento de la historia, en esta etapa de la historia. Pero hubieron otros hermanos que también trabajaron para el Señor en su momento, en su etapa, en su momento histórico de vivencia aquí en la tierra, ¿no? Y ellos hicieron lo necesario para que también el Evangelio llegara a tu corazón y a mi corazón. Así que bueno, eso es el cuerpo de Cristo. Y bueno, obviamente parte de la identidad de nuestra iglesia bautista misionera de San Miguel Norte es esa. Por ejemplo, nosotros seguramente lo recordás porque lo tenés en tu casa seguramente, pero el artículo 2 de nuestra Constitución, digamos, que trata exclusivamente acerca del propósito de nuestra iglesia. ¿Cuál es el propósito principal de nuestra iglesia? La iglesia bautista de San Miguel Norte. ¿Cuál es el propósito principal? Bueno, el artículo 2 lo dice, y fíjate lo que dice así: la iglesia bautista misionera de San Miguel Norte existe para glorificar, obedecer y servir a Dios mediante la predicación del Evangelio a toda persona y el perfeccionamiento de sus santos, es decir, de cada uno de los redimidos, para transformarlos, o sea, perfeccionarlos para transformarlos en discípulos maduros, llevarlos desde el conocimiento muy escueto hasta el conocimiento pleno, ¿no? Entonces, el perfeccionamiento de sus santos para transformarlos en discípulos maduros que conozcan y guarden la sana doctrina. Fíjate cuál es el propósito, ¿no? Que conozcan y guarden, no solo lo conozcan, sino lo guarden también, la sana doctrina. Y aquí viene lo último de lo que dice aquí este artículo segundo: y practiquen el alelón. Y practiquen el alelón. Es decir, que dentro de los propósitos de la iglesia local, nuestra iglesia local, está la práctica del alelón. La práctica de lo que en griego significa los unos por los otros, los unos a los otros, ¿no? Yo para vos y vos para mí. Esto tiene que ver con la dedicación de nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el alelón en la práctica dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, cada miembro del cuerpo de Cristo está para cuidar y edificar a su hermano. Estás, hermano, estás, hermana, para cuidar y edificar a tu hermano.
Entonces cuando vos pensás en algún momento de lo que es, digamos, lo cotidiano de la iglesia, cuando decís voy el domingo a la iglesia, o voy el miércoles a la reunión de oración, o estoy tratando de mandar un mensajito de texto, o me reúno con un hermano, cuando vos estás pensando todo en eso, tenés que pensar en dos cosas inicialmente que se refieren al alelón. Estamos tomando de todo este propósito, sabemos que la gloria a Dios es lo primordial, Él ocupa el primer lugar, pero la palabra de Dios también dice que si no puedo amar a mi hermano, y amar a mi hermano significa tener en cuenta todo lo que involucra amar al hermano, que entre ellos está el alelón, porque sin un alelón no podés amar a tu hermano, y el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Dice que el tal es mentiroso, ¿no? La verdad no está en él. Porque si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo podemos amar a Dios? A nuestro hermano le vemos y a Dios no le estamos viendo y le conocemos por fe. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, ¿no? Entonces acá, dentro de lo que es este artículo que también concierne, digamos, a lo que dice la palabra de Dios, porque tiene la base en la palabra de Dios, nosotros practicamos el alelón, ¿no? Y cada miembro del cuerpo de Cristo está para cuidar y edificar a su hermano. Y esto, cuidar y edificar a su hermano, ya lo vimos, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con consejería, con vida cristiana, con acompañamiento, con paciencia, con ternura, con amor, con un montón de cosas que involucran el amor de Cristo, que Cristo puso en el corazón de cada creyente, expresado hacia el otro hermano, ¿no? Esto es así. Y acordate que el Señor nos amó a nosotros siendo sus enemigos. Ahora somos parte de la familia de Dios. La palabra de Dios dice, en los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que cada hermano en Cristo pertenece a la familia de Dios y tiene que amar con el amor que se ama a un hermano, el cual comparte el mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Así que es interesante pensar en todo esto, ¿no? Y después tenemos un hermoso texto, que es 1 Corintios 12 al 27, que nos habla algunas cosas. Voy a poner este pasaje como referencia, ¿no?, de esto que estuve hablando hace un momento. Y vemos ahí en 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante, que habla acerca del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Estamos unidos y acá claramente la palabra de Dios nos habla de la unión, nos habla del propósito, nos habla digamos, de cuáles son los principales objetivos que cada cristiano tiene que tener para que funcione dentro del cuerpo de Cristo. Nos habla de la valoración, el valor que tiene para Dios cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Y vos tenés un pastor en la iglesia y tenés a alguien que quizás está ayudando en el equipo de limpieza. ¿Y cuál es más importante? Los dos son importantes. El Señor tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene un montón de miembros y cada miembro está donde el Señor escogió por propia voluntad, por su beneplácito ponerle, le escogió para que cumpla un rol específico, buenísimo, maravilloso, que el Señor diseñó. Entonces el Señor llama conforme a su propósito y ese propósito se va mostrando, se va viendo, digamos, a través del servicio a Dios. Ahora, si vos querés saber cuáles son tus dones, si vos querés saber cuál es el propósito de Dios en tu vida, nunca lo vas a descubrir si no estás trabajando para el Señor, si no estás enfocado en servir al Señor, si no estás enfocado en dedicar tu tiempo, tu sacrificio vivo, como el Señor dice, ese tiempo que vos te esforzás para poder estar con el Señor, de priorizar las cosas de Dios, escuchar la palabra de Dios y aplicarla a tu vida, tener apetito por la palabra de Dios. Yo creo que todos, por lo menos yo así lo hago, todo el día estoy cerca de la heladera, ¿no? Tengo ese hábito, estar cerca de la heladera, y a veces abro la heladera solamente para mirar y después la cierro, ¿no? Y siempre estoy picoteando algo, o un pedacito de pan, o esto, el otro, y aquellas cosas que me hacen mal, obviamente no, pero en línea general estoy viendo a ver qué es lo que puedo, porque tengo esa necesidad, tengo esa, podés decir, esta ansiedad, digamos, de poder comer algo durante el día, porque estoy todo el día en mi casa, como cada uno de nosotros en esta cuarentena, y estamos ahí ansiosos, ¿no? Eso mismo debe ocurrir con la palabra de Dios, ¿no? Si un hermano no está ansioso por la palabra de Dios y no está apetitoso por probar algo de la palabra de Dios, descubrir algo de la palabra de Dios, de dar una vueltita y agarrar la Biblia, abrirla y qué linda, tengo la palabra de Dios en mis manos, ¿no? Aunque en ese momento no la leas, pero es ese interés, ¿no?, por las Sagradas Escrituras. Bueno, si un hermano no está haciendo eso, entonces debe enfocarse en reflexionar, digamos, si realmente está haciendo lo que Dios quiere que se haga. Porque si no haces todo eso, es muy difícil que descubras cuál es el talento que el Señor te está mostrando que tenés y que no sabías que tenías, y por supuesto esos dones que el Señor
te manifiesta y te da, porque los reparte el Espíritu Santo, y por supuesto los ministerios que el Señor te da. Todo eso tiene que ver con tu llegada a la iglesia a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz, pertenecer a la iglesia local a través del bautismo, pasás a ser parte activa de la iglesia local, y por supuesto después en el servicio al Señor vas conociendo aquello que es el propósito de Dios. ¿Y a quiénes utiliza el Señor para que todo eso pueda ser una realidad en tu vida? A tus hermanos, a los unos y a los otros, ¿no? Tus hermanos que están pensando cada día en vos, orando por vos, dedicando tiempo para vos, viendo en qué te pueden ayudar, en qué te pueden animar. Qué bueno, hermano, mirá lo que estás haciendo. Qué bueno, cómo se ve tu interés en esto y qué bien lo haces, ¿viste? Se ve que el Señor te está utilizando en esto. Para mí es de mucha bendición. Todo eso, ¿no? El ánimo que estamos dando, ¿no? Y las palabras que edifican, no las palabras que causan dolor en el corazón. ¿Para qué lastimar a tu hermano en Cristo, con el que vas a vivir toda la eternidad? Por aquel que el Señor Jesucristo derramó su sangre. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Si no, demostrar tu amor al Señor a través de tu amor a tu hermano en Cristo, ¿no? Y aquí llegamos entonces a 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo de Cristo es uno, no hay dos cuerpos de Cristo, tres cuerpos de Cristo, es un solo cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y así es llamado en las Escrituras, y esto es lo que el Señor está manifestando. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y acá está haciendo una analogía con el cuerpo humano, ¿no? Entonces está diciendo, porque así como el cuerpo es uno, ¿no? Cuando vos ves a tu hermano, ves un cuerpo ahí. Hay un cuerpo, una cabeza, ojos, boca, brazos, hombros, dedos, rodillas, cadera. Ves a tu hermano ahí. Ves a tu hermano y tu hermana. Es un cuerpo. Pero sin embargo ese cuerpo está conformado por un montón de miembros. Hay un montón de partes que son diferentes, que cumplen distinta función, pero todas pertenecen al mismo cuerpo, son el mismo cuerpo, aunque su función es diferente, ¿no? Dice en la última parte del versículo 12, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también Cristo. De la misma manera es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor. Y después dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, por un solo espíritu, el Espíritu Santo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ¿no? Recordad Efesios 1:13, que siempre repetimos, ¿no? El momento de haber recibido el regalo de la salvación, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y acá se está refiriendo a eso justamente. Pero dice, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no? Es un solo cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, perteneces al cuerpo de Cristo. Sos del cuerpo de Cristo, sos una parte integral del cuerpo de Cristo. Aunque quizás seas un hombro, un codo, un ojo, parte de un cerebro. No sé dónde el Señor te puso, obviamente yo como pastor sé dónde el Señor puso a muchos de ustedes, pero quizás puedo que no sepa sobre alguno de ustedes y que quizás vos mismo no sepas dónde el Señor te puso, pero es algo que es real. Perteneces al cuerpo de Cristo, ¿no? Perteneces al cuerpo de Cristo. Y quizás por un momento vas a ser oído, porque sos nuevo y entonces estás ahí para oír, ¿no? Pero después viene la otra parte, donde vos aplicás eso y ya pasaste a conformar, conforme al llamado de Dios, conformar otra parte del cuerpo. Quizás primero sos oído, pero el Señor después te hace boca para que puedas predicar. No lo sabemos, pero lo interesante es esto, que aún siendo un solo cuerpo, los miembros son muchos. El versículo 15 dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy oído, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Entonces ahí vemos entonces el propósito por el cual Dios te llamó, como Él quiso. El versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿No?
O sea, el cuerpo justamente es lo que se compone, digamos, por todos los miembros. Pero ahora, versículo 20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y esto habla también de muchas veces el pecado de la soberbia, ¿no? O el pecado de la vanagloria. Pablo enfrenta, digamos, en algunas iglesias, principalmente a los corintios, justamente. Está hablando esto a los corintios porque era necesario decir esto. Y acá que está diciendo, nadie puede decir, yo no necesito de tal hermano. Nadie puede decir, bueno, ese hermano está haciendo algo que no es muy relevante. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, bueno, yo valgo más que aquel hermano. Bueno, aquel hermano lo que hace no es muy trascendental. Eso, nadie puede decir eso, ¿no? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ¿no? Qué interesante. Entonces uno cuando piensa en las manos y los ojos, bueno, ¿qué es más útil, no? Uno se piensa esto, ¿qué es más necesario para el ser humano, para moverse, ¿no? Bueno, las dos cosas cumplen un rol específico, una misión específica, ¿no? Y dentro del cuerpo de Cristo, en todos los ministerios que el Señor tiene, a través de todos los talentos y los dones que el Señor da, cada uno tiene su propósito diseñado por el Señor. Por eso dice, no seas soberbio, no piense que tu hermano es menos que vos. Yo, sinceramente, siendo pastor, veo a cada uno de ustedes como superiores a mí mismo. Y digo esto con total y absoluta convicción porque sé las cosas que hacen. Y cada vez que veo cosas que ustedes hacen al servicio del Señor, me gustaría poder estar en el lugar de ustedes, ¿no? Porque lo hacen con tanto amor, con tanto compromiso. Y por supuesto, también me preocupa cuando hay hermanos que no lo hacen, ¿no? Pero es interesante pensar en esto, en el valor de nuestros hermanos, qué valor que tiene. Cuando un hermanito, una hermanita, hay hermanitas que están con su salud muy endeble y están orando por mí. Imagínate vos, están orando por mí. Y estoy seguro que oran más ellas por mí que yo por ellas. Estoy seguro, porque ese es su ministerio, están orando. Y eso te llena de gozo. Y vos decís, Señor, qué lindo tener un corazón como el de estas hermanas que están haciendo esto. Y por supuesto muchos otros hermanos que están haciendo lo mismo en este momento, que no pueden salir. Los jóvenes que a veces llaman y te llenan de ánimo y te comparten sus cosas y te dicen que te aman, que están orando por vos, o te preguntan cosas, te piden algún consejo. Qué maravilloso que es todo eso, ¿no? Y dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ¿no? Y esto es así. Hay hermanos que están haciendo ministerios dentro de la iglesia, ¿no? Que a la vista de los hombres podría parecer decir, bueno, esto se puede suplir o se puede prescindir de esto, ¿no? Sin embargo, es necesario. No sé si se acuerdan, una vez yo puse como un ejemplo, ¿no? Ilustrativo, que yo ideé en mi cabeza imaginando lo que va a ser la cola allí en los cielos esperando los galardones, ¿no? Y te acordás que te hablé en un momento de que quizás, yo dije, tratando de ilustrar algo en mi imaginación, ¿no? De hacer una película en mi imaginación, tratando de ilustrar aquello que va a acontecer realmente cuando el Señor esté repartiendo galardones, ¿no? Y en ese momento yo ilustré como que hay un ancianito ahí que está en el fondo de todo. Allá en el fondo de todo, está ahí, todo humilde ahí, preparado. Y se puso en el fondo porque lo único que él hizo fue con una aceitera de esas viejitas que hacían un ruidito, cloc, cloc, cloc. ¿Se acuerdan? Los más grandes, no digas que no te acordás. Bueno, con una aceitera esa ponía aceite a las bisagras de la puerta de la iglesia, ¿no? Y es lo único que hacía, porque su cuerpo ya no daba para más, porque ya su cuerpo estaba muy desgastado. Eso es lo que él hacía, ¿no? Y el Señor Jesucristo se asoma ahí y le dice, a ver, el ancianito que está allá, Josecito, vení para acá. Y lo pone adelante, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y es maravilloso. Entonces, nunca podés decir de que un hermano, porque está haciendo solamente poniendo aceite a las bisagras de la puerta, su trabajo es sustituible o no es tan importante, ¿no? Es tan importante o más importante que el ministerio del pastor. Es así, porque el Señor le escogió, le salvó, le llamó con ese propósito y Él está cumpliendo ese propósito, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es maravilloso pensar en eso. Entonces debemos ver a nuestros hermanos
con ese carácter. No estoy diciendo, estoy hablando acá de cómo ver a los hermanos y cómo practicar el alelón. No estoy diciendo que si un hermano está equivocado en algo, no nos acerquemos y le exhortemos o le ayudemos a que reflexione. Esto también es alelón. El alelón es todo, no es solamente cosas que tienen que ver con momentos fáciles o momentos lindos o ánimo de reconocimiento de algo lindo que está haciendo. A veces cuando un hermano está medio decaído, medio flojo, medio de doble ánimo, necesitamos estar compartiendo ese alelón para tratar de animarle y de exhortarle y ponerlo nuevamente con vigor en el camino del Señor. Y si él es uno de los que está poniendo aceite en la bisagra de la puerta, le ponemos la aceitera en la mano, le llenamos de aceite y a trabajar para el Señor. Necesitamos hacer eso, ¿no? Luego el 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con mayor decoro. Bueno, esto habla de la ropa nuestra, ¿no? Y hay parte que hay ropa que vos utilizás que no se ve, ¿no? Nadie la ve. Vos sabés que la tenés puesta nada más, ¿no? Sin embargo, utilizamos esa ropa como un decoro especial. Y bueno, fíjate, ¿no? Entonces, nada escapa a los ojos de Dios. Dios pone a cada uno donde corresponde. No importa si lo ves ese hermanito. Hay hermanos que están haciendo contabilidad, hay hermanos que están visitando a otros hermanos, hay hermanos que están asistiendo a otros hermanos, que están dentro de todo lo que es el movimiento pastoral también con distintas funciones y que en esta pandemia quizás no los ves. No importa, el Señor sí los ve, pero ellos están trabajando. Entonces es interesante pensar que aún aquello que no está a la vista también es un trabajo que está a la vista de Dios. Luego saltamos al 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y esto es interesante, ¿no? Esa unión que el Señor diseñó, esa composición de ser miembros del cuerpo de Cristo tiene que ver también con el dolor que puede ocasionar cualquier herida en cualquier miembro del cuerpo. Bueno, yo tengo acá mi dedo ahora, bueno, ahí no se va a ver muy bien, ¿no? Se está redondeando y todo. Todavía me duele porque el tejido que se hizo nuevo ya está tomando como forma otra vez, porque me faltaba un pedazo transversal, y el tejido que se está haciendo es muy débil, muy chiquito todavía, muy fino. Entonces cualquier cosa que yo apoyo así ya me duele. Y un par de veces manipulando alguna cosa me dolió mucho, inclusive me sangró un poquito, ¿no? Está muy débil, muy frágil esto, ¿no? Ahora voy a decirte algo. Hasta que no me lastimé este dedo pulgar de mi mano derecha, nunca imaginé lo importante y lo útil que es esta parte de arriba, justamente, la yema del dedo derecho, del pulgar derecho de la mano derecha. Nunca me imaginé que era tan útil. Prácticamente el 90% de las cosas que hago, y me doy cuenta ahora porque me duele cuando lo apoyo, cuando está vendado no lo puedo apoyar. Entonces, el 90% de las cosas que hago, las hago con esta parte de mi dedo, la cual nunca imaginé que fuera tan útil. Yo imaginaba que con el resto podía hacer. Para abrocharme este botón que está acá, bueno, me lo abrocha mi familia, mi hija, mi esposa. Pero a veces yo quiero, no, ya está, ya estoy mejor, y no puedo. Y si lo quiero hacer de cabeza dura, estoy media hora tratando de abrocharlo. ¿Por qué? Porque necesito esta parte del dedo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿no? ¿Te lastimaste el dedo? Todo vos estás en crisis, ¿no? En lo funcional, porque necesitas este dedo, y también en cuanto al dolor, ¿no? Y no importa si no te duele la cabeza, o no te duele el codo, no te duele la rodilla. Si te duele este dedo, ya te está doliendo todo. Y todo tu cuerpo está sufriendo por este dedo que está sufriendo. Y eso es el cuerpo de Cristo. Justamente eso es el cuerpo de Cristo. Cuando los hermanos pasan por alguna adversidad, todos nosotros estamos doloridos, ¿no? Y no solo estamos doloridos, sino estamos despiertos para ver en qué podemos apaciguar, calmar, disminuir el dolor de nuestro hermano. A veces es a través de la oración, pero es la oración y la acción, ¿no? La oración tiene una faceta práctica también, ¿no? Y a veces solamente podemos orar, porque Dios así lo ha establecido. Pablo a veces oraba por los hermanos, en sus cartas lo vemos, porque no podía llegar a esos lugares donde enviaba la carta, pero estaba orando. ¿Pero qué estaba haciendo aparte? Estaba enseñando, estaba exhortando, estaba administrando, estaba enseñando doctrina,
¿no? Entonces vemos que siempre podemos hacer algo más que orar, aparte de orar, ¿no? Y por supuesto a veces decimos, Señor, yo no puedo estar ahí, pero te pido que vos envíes a uno de tus hijos. O, Señor, yo no puedo estar ahí, pero yo sé que vos sí estás ahí. Y te pido, Señor, por el corazón de este hermano, el corazón de este hermano, y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre podemos hacer algo, pero necesitamos dolernos cuando una parte del cuerpo, aunque sea el dedo pulgar, te duela. Así que es maravilloso pensar en esto. Y después continúa, después la coma dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿no? Cuando un miembro es honrado, bueno, todos los miembros con él se gozan, ¿no? Yo recuerdo cuando me dieron esa gran sorpresa de película en mi cumpleaños, donde me citaron un matrimonio por otra cosa, digamos, y bueno, fui hasta allí, qué sé yo, y cuando voy a intentar aprender la luz, estaba toda la iglesia completa para animarme y para regalarme el mejor cumpleaños que tuve en mi vida, ¿no? Así que es maravilloso eso. Pero yo lo que notaba, yo estaba muy emocionado, por supuesto, y con una alegría y con un gozo en el corazón que no se imaginan, y agradecido a Dios por darme a ustedes bajo mi lideranza espiritual. Pero lo que yo podía ver es que todos ustedes estaban gozosos. Ustedes estaban gozosos porque su pastor estaba gozoso. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que cuando alguien está pasando por un momento de gozo, todos nos gocemos. Y cuando alguien está pasando por un momento de adversidad, todos nosotros estemos ahí ocupados en orar y tengamos nuestro corazón también con dolor. Si a mi hermano le duele el dedo pulgar, a mí me duele el dedo pulgar. Y estoy orando para que ese dedo pulgar se cure como ustedes hicieron conmigo. Por eso mi dedo ahora está muchísimo mejor, aunque todavía no puedo apretar el botón acá para ponérmelo. Pero bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? Y después el 27, es maravilloso lo que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces aquí hay una síntesis de todo esto. Después de haber enseñado esto, Pablo, hay muchísimo más aquí, por supuesto. Entonces Pablo dice, vosotros, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿no? Miembros cada uno en particular. Cada uno de ustedes son el cuerpo de Cristo. Y eso es algo maravilloso. Romanos 14, 19, un hermoso pasaje. Vamos a ver algunas cosas que en distintos pasajes se repiten para que tomemos conciencia de lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. No es que pertenecer al cuerpo de Cristo solamente que vamos a la misma iglesia y que compartimos la misma doctrina y eso es todo, no, sino es el propósito es lo que cuenta aquí. Por supuesto tenemos la misma doctrina, tenemos la misma fe, reconocemos el mismo mensaje de salvación, compartimos, si ya somos miembros, compartimos la misma constitución, la misma declaración de fe, la que inquebrantablemente e irrefutablemente por plena convicción creemos. Todo eso está bien, pero hay algo que tiene que ver con el propósito principal que nosotros tenemos en el funcionamiento de la iglesia. Nuestro propósito principal es la adoración a Dios. Pero el propósito funcional en la iglesia está relacionado directamente con el alerón, está relacionado con nuestro hermano, con nuestra hermana. Romanos 14, 19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Bueno, acá vemos algo que es muy lindo. Pablo está diciendo acá, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz. No lo que contribuye a la desaveniencia, a la mortificación, al ataque, al desánimo. No dice eso. En ningún lado vas a encontrar que la Biblia dice eso acerca de un hermano. Entonces, acá lo que está diciendo, así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Y también a qué? Y a la mutua edificación. Entonces, debemos seguir lo que contribuye a la paz, no lo que no contribuye a la paz. Y también procurar la mutua edificación. Edificar a mi hermano y que mi hermano me edifique a mí. Para que yo edifique a mi hermano y mi hermano me edifique a mí, lo que tiene que haber es obediencia a la palabra de Dios, santidad cristiana, por supuesto doctrina verdadera y el amor expresado en hecho, un amor práctico. El amor verdadero que Cristo tiene por nosotros y que cada día lo podemos ver en nuestra vida. Y acá vamos a ver, y vamos a analizar esto, vemos palabras clave. Vamos a hablar de palabras clave porque lo que quiero es enfocarme y que terminada esta reunión, terminado este sermón, que vos puedas analizar y decir, bueno, dentro del cuerpo de Cristo yo tengo esta función.
Entonces, palabra clave aquí en este versículo, es decir, Romanos 14, 19, es mutua. La palabra mutua significa cada uno, mutua, mutua. Porque está diciendo, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua. Entonces esto tiene que ver con cada uno. Y la aplicación, ¿cuál es? El alelón, es decir, los unos al otro. Mutua significa yo para vos y vos para mí. ¿Y el propósito cuál es? Edificación mutua. Edificarte a vos y que vos me edifiques a mí. ¿Y esto qué es? Vos y yo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Romanos 15, 2. Romanos 15, versículo 2. Dice así, Romanos 15, 2. Cada uno, y ahí vemos algo, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, no para su propio bien, para su propio provecho. No es que debe agradar al prójimo para su propio provecho, sino cada uno debe agradar al prójimo para su bien, para el bien del prójimo. Debe agradar al prójimo para el bien del prójimo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de edificarlo. Con el fin de edificarlo. Entonces, debemos agradar a nuestro prójimo. Debemos agradar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Debemos ser agradables, amenos, con cortesía, con palabras dulces, con afecto, con amor. Tenemos que, eso es lo que está hablando acá cuando habla de agradar. Agradarle en el sentido práctico de lo que es la vida cristiana y la comunión con mi hermano. Entonces, ¿agradarle a qué se refiere? En todo lo que es bueno. En todo lo que es bueno. Le agrado en todo aquello que es bueno, que es de bendición, que es lindo, que es dulce, que es de ánimo, ¿no? ¿Para qué hago todo esto? Para su bien. Es decir, mi propósito en la iglesia es en beneficio de mi hermano, para que mi hermano sea edificado, para que le haga bien, que sea de provecho para la vida de él. No para dañarlo, no para atacarlo, no para murmurar de él, no para destruirlo. ¿Qué hermano quiere destruir a su propio hermano, ¿no? Y mucho más si estamos hablando de la familia de Dios. No es lógico eso. Si nuestro Padre, siendo sus enemigos, nos amó, imagínate cómo tenés que amar vos a tu hermano en Cristo, el cual ya fue lavado por la sangre de Jesucristo. El precio de tu hermano es el sacrificio de Cristo. ¿Cómo tenés que ver a tu hermano? Tenés que ver el sacrificio de Cristo en tu hermano. Entonces debes amarle, debes amarle. Esto no significa no corregirle, no exhortarle, no animarle a que cambie alguna actitud. No, esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con vida de familia espiritual. De eso se trata, ¿no? Entonces vemos aquí esta palabra que nuevamente se repite, ¿no? Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y ahí vemos la palabra mutua, significa cada uno. La aplicación es el alelón, los unos a los otros. Y vemos el propósito, edificación de mi hermano. Edificación de mi hermano. ¿Qué significa edificación de mi hermano? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque mi hermano es la iglesia del Señor y es el cuerpo de Cristo. Por eso, dice después a continuación, por eso ustedes ya no, ya que tanto ambicionan, me salté el pasaje que había señalado aquí tan importante, ¿no? Que es 1 Corintios 14, 12. Estábamos en Romanos 15, 2, ahora estamos en 1 Corintios 14, 12. Muy bien. Dice así, 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a los hermanos. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, que están anhelando dones espirituales. En cuanto a dones espirituales, vuelvo a repetirte, quizás vos estás diciendo, bueno, ¿cuál será mi don? ¿Cómo me gustaría que el Señor me mostrara mi don? Bueno, si estás trabajando para el Señor, si estás queriendo servir al Señor, lo haces de corazón, el Señor te va a ir mostrando cuál es tu don, ese don especial que el Señor a través de su Espíritu Santo te ha dado, ¿no? Así que sin trabajar, sin santidad, sin compromiso personal, es muy difícil que sepas cuál es tu don, porque los dones tienen que ver con el servicio del Señor, y el Señor lo da justamente para edificación del cuerpo de Cristo. Pero acá dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Procurad abundar en ellos. O sea, hacen bien, abunden en ellos. O sea, si pueden tener un don, 2, 3, si tienen un don, exprésenlo, realmente trabajen, muestren ese don que el Señor les dio, que sea de gran bendición, ¿no? Entonces hacen bien en anhelar eso, amén, está diciendo aquí Pablo. Procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué? Hay un para ahí. Para edificación de la iglesia. Los dones espirituales no son para la autosatisfacción, sino para el autoservicio, sino son para la edificación de la iglesia. No son para edificación mía, sino para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces es interesante.
Entonces debemos desear dones espirituales, amén, pero para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vemos palabras clave. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los creyentes, cada uno. La aplicación, el alelón, los unos a los otros. Porque cuando yo con un don edifico la iglesia, estoy edificando a mi hermano. Y mi hermano con sus dones edifica la iglesia, me está edificando a mí. Entonces acá está el alelón también. El propósito que vemos aquí, edificación de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí que se repite en las Escrituras la importancia del alelón, de el estar pensando en mi hermano y que mi hermano esté pensando en mí. 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Fíjate lo que dice acá, dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Lo que está diciendo acá es, bueno, hermanos, cuando ustedes se reúnen, algunos de ustedes tiene salmos para compartir y comparte salmos. Otro, doctrina, y entonces está compartiendo doctrina. Otros, lengua, que era un don para el primer siglo, que ya no es vigente. Otro, revelación, exactamente lo mismo. Otro tiene interpretación, bueno, interprete, pero era para el primer siglo también. Pero todo hágase para edificación. No para desorden, no para confusión, no en una forma no bíblica, sino hágase para edificación. Todo lo que se hace en la iglesia debe ser para edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que haces en la iglesia, cualquier ministerio que tengas, cualquier servicio que estés haciendo al Señor, cualquier cosa, actividad que vos hagas con el Señor, la tenés que hacer con excelencia, porque lo haces para el Señor y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vemos entonces, palabra clave, hermanos. Esto significa cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. La palabra aquí que surge obviamente tiene que ver con la aplicación, que es el alelón, los unos a los otros, y por supuesto el propósito, claramente lo dice el texto, la edificación de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. Ahora sí, Efesios 4, 11 y 12. Y aquí vemos al Señor Jesucristo dando ministerios y el Espíritu Santo dando dones, ¿no? Por supuesto. Y el versículo 11 de Efesios 4 dice, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, está hablando Jesucristo mismo, y Él mismo, es decir, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Son dos ministerios que eran también para el primer siglo, ¿no? En el caso de los apóstoles, en el primer siglo, hasta que se estableció la iglesia y la doctrina completa, y el último de los, justamente, de los apóstoles, que también fue profeta al mismo tiempo en cuanto a su profecía, fue el libro de las revelaciones, digamos, Apocalipsis, que fue Juan, ¿no? Pero acá está diciendo dos de los ministerios que estaban en ese momento, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, un ministerio que todavía está, que es vigente, y a otros pastores y maestros, ¿no? Entonces está hablando acá, cuando dice pastores y maestros es porque el pastor es maestro al mismo tiempo, pero también está el maestro sin ser pastor, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces, ¿quién lo constituyó eso? El Señor Jesucristo. Constituyó significa creó, estableció, ¿no? Eso significa, instituyó. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo dando estos ministerios. Cristo constituyó, Cristo llamó y constituyó a ciertos hermanos en ciertos ministerios específicos. Hay hermanos que tienen ciertos ministerios específicos. No es que el Señor llama a todos a ser pastores, tampoco llama a todos a ser evangelistas, tampoco llama a todos a ser maestros. El Señor también llama a la música, llama al servicio, llama a un montón de cosas. El diaconado es un ministerio de servicio, aunque muchos diáconos por ahí tienen otros dones o otros ministerios que el Señor les dio. Entonces, por supuesto tenemos todo eso, pero el Señor llamó a ciertos creyentes a ministerios específicos, ¿no? Por ejemplo, el pastorado. Ahora, no es que ese es el ministerio más importante, sino es un ministerio que cumple un rol importante, al mismo tiempo que cumple un rol importante el ancianito que con la aceitera aceita las bisagras de la puerta donde muchas personas entran y conocen el Evangelio y se rinden a los pies de Cristo. Entonces dice, a unos aquí, está diciendo, esto se refiere a personas específicas, no a todos. Entonces, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o maestros. Y el 12 pone un poco de ilustración a esto. Dice, a fin de,
¿Con qué propósito llamó a estos hermanos en estos ministerios específicos? A fin de perfeccionar a los santos, perfeccionar, es decir, llevarlos al crecimiento espiritual, al conocimiento de la verdad, a poder tener las herramientas para poder enfrentar la vida, ¿no? Entonces, está diciendo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? ¿A quiénes son los santos? Los apartados del mundo para Dios, a los que Dios escogió, Dios redimió, Dios salvó. Dios escogió de antes la fundación del mundo y el Señor después los llamó a salvación y le dio convicción de pecado a través del Espíritu Santo y Cristo fue presentado como el Redentor, ¿no? Y le dio el regalo de la salvación, que es por gracia, y le dio el regalo de la fe, que es don de Dios, que también es por gracia. Entonces vemos eso, ¿no? Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué perfecciona a los santos? Para el servicio a Dios, para el servicio al Señor Jesucristo. Los perfecciona. ¿Para qué? Para que ellos puedan servir al Señor Jesucristo de una manera brillante, de una manera que glorifique realmente ese servicio al Señor, que glorifique al Señor, ¿no? Entonces es interesante esto. Inclusive cuando dice para la edificación del cuerpo de Cristo, el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, eso incluye también prepararlos para que ellos a la vez puedan ser, si fueron así llamados por el Señor, puedan ser evangelistas, pastores, maestros, ¿no? Entonces, perfeccionar a otros para que estos a la vez puedan perfeccionar a otros y otros a la vez puedan perfeccionar a otros. Entonces, esto es lo que es el trabajo del Señor en la vida de cada uno de sus hijos. Pero para eso tenés que tener el corazón abierto y decir, Señor, acá está, vos me salvaste, soy tuyo, decime qué hay que hacer. ¿Se acuerdan? Saulo cuando iba camino a Damasco, ¿no? Cayó ahí frente al Señor, ¿quién eres tú? Le dijo quién era, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? Punto. A partir de ahí Pablo se puso en pie, esperó el tiempo necesario que el Señor le dijo y no terminó de servir al Señor con todo su corazón, con todo su tiempo, con toda su énfasis, como prioridad en su vida, hasta que terminó su carrera y dijo, he terminado la carrera, ¿no? Bueno, eso es lo que el Señor pretende de cada uno de sus hijos. Porque si haces eso, entonces vas a ser un alelón perfecto. Y si tu hermano hace eso, él va a ser un alelón perfecto. ¿Qué tipo de gozo va a tener un hermano, una hermana, cuando su hermano, su hermana está sintiendo en su corazón la misma responsabilidad y reverencia delante de Dios en cumplir el alelón? Es impresionante pensar en esto, ¿no? Y vemos aquí palabras claves también. Vemos la palabra clave a unos y a otros, ¿no? ¿Qué significa esto? Creyentes específicos, está hablando a unos y a otros, no está hablando a todos en general. Por supuesto, el Espíritu Santo da dones a todos los cristianos, no hay un cristiano que no tenga un don espiritual, solamente tiene que descubrirlo a través de servir al Señor. Si no servís al Señor, nunca lo vas a descubrir, pero sirviendo al Señor, el Señor te lo va a manifestar. Y un día vas a decir, yo ni entiendo por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, cómo llegué a hacer esto, jamás me imaginé que podía hacer esto y lo estoy haciendo. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor te dio ese talento sobrenatural, eso es un don, es un talento sobrenatural, una capacidad sobrenatural que es solamente dada por Dios, que no tiene que ver con un talento humano tuyo, sino tiene que ver con lo que Dios ha puesto, digamos, a través de su poder, ¿no? A través del Espíritu Santo te ha dado ese don. Entonces ahí vemos los unos a los otros, los creyentes específicos. Y la aplicación, ya vemos, nuevamente se repite el alelón, los unos a los otros. Unos para preparar a otros, porque recuerden lo que dice, ¿no? Para edificación del cuerpo de Cristo, es decir, llamó a un pastor, llamó a un evangelista, llamó a un maestro, ¿para qué lo llamó? Nosotros tenemos maestros, excelentes maestras en nuestras escuelas dominicales, que ahora no está funcionando, pero los chicos ahora son adolescentes, algunos jóvenes ya grandes, y ellos han pasado todo por siendo pequeños, desde la primera franja de edad. Han ido creciendo con sus maestros y recuerdan siempre todo lo que fueron aprendiendo a través de los tiempos y siguen fieles, comprometidos al Señor. Entonces, el Señor obviamente utiliza a cada uno, pero ¿con qué propósito? Justamente para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios específicos son para edificar el cuerpo de Cristo, llevarlos al crecimiento espiritual, ¿no? Y así sucesivamente cada hermano tiene también un propósito de edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia del Señor. Así que es interesante pensar en todo esto. Ahora, para concluir, cada creyente convertido es una maravillosa herramienta diseñada por Dios. Hermano, hermana, sos una maravillosa herramienta diseñada por el Señor.
Y el Señor te llamó con ese propósito, el cual es el diseño de Él. Ahora, en un reloj cada engranaje cuenta para que el mismo funcione bien. Cada engranaje. Ahora estamos acostumbrados a, prácticamente vemos el celular con la hora, ¿no? Pero si ves un reloj por lo menos de los que usaba yo cuando era más joven, bueno, un reloj tiene un montón de engranajes adentro y seguramente vistes alguno. Un reloj despertador de los antiguos que hacía un ruido que te hacía agarrar del techo cuando sonaba. Bueno, está lleno de engranajes para que funcione bien. Y hasta el engranaje más pequeñito, más chiquitito, insignificante a la vista de los hombres, que dicen, mira qué chiquitito que es este engranaje, es tan importante como la aguja que marca la hora. Cada vez que un engranaje de un reloj no funciona correctamente, hay un problema en el reloj. O atrasa o adelante, no funciona correctamente y hasta corre el riesgo de pararse y no seguir adelante. De lo contrario, sería que cada engranaje cumpla el rol que tiene que cumplir. Si vos sos un engranaje, no mires tu tamaño dentro del mecanismo de este reloj espiritual que el Señor dijo y diseñó, que es la iglesia. Si vos sos un engranaje, tenés que hacer dos cosas. Tenés que estar en el lugar donde Dios te puso y tenés que funcionar. Porque si no estás en el lugar donde Dios te puso, y si estás en el lugar donde Dios te puso pero no estás funcionando, estás perjudicando todos los engranajes, todo el cuerpo. Sos un dedo lastimado que no permite que la corbata se ponga correctamente, que los botones de la camisa se pongan correctamente, esa es la velocidad que tiene que ser, que puedas abrir con tu dedo la llave de tu puerta, que no puedas destapar un envase. No, hay muchas cosas que no puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay un dedo que tiene una pequeña lastimadura y que no está funcionando correctamente. No es el oído, no es la boca, no es la nariz, no es la oreja, no es el cuello, no es la garganta, no es un pulmón, no es el corazón, no es el hombro, no es la rodilla, no es la cadera. Es un pequeño dedo, en una porción de ese dedo, que evita que funcione correctamente. Y muchas veces los hermanos están dañados por algo. Y están funcionando, y están allí, y está el engranaje puesto en el lugar donde tiene que estar, pero está medio lastimado por algo. Debemos ayudarle para que se restaure y que empiece a funcionar, para que todos los engranajes cumplan ese tic-tac que es el tiempo del Señor. De esa manera siempre vamos a estar en la hora justa delante de los ojos de Dios y nunca nos vamos a adelantar o atrasar, sino vamos a estar en el tiempo correcto que el Señor quiere, conforme a su propósito. Así que te animo, hermano, te animo, hermana, a pensar en esto, pensar en el alelón, pensar en los unos por los otros, los unos a los otros, los unos y los otros. Pensá en esto, pensá en el alelón, pensá en lo importante que sos dentro del diseño de Dios para que tu hermano sea edificado. Y tu hermano debe pensar en lo maravilloso del diseño de Dios para que vos seas edificado. Y si todos hacemos lo que el Señor dice, todos somos edificados. Pero la consecuencia de eso es que el cuerpo de Cristo es edificado. La iglesia del Señor crece y es bendecida por el Señor. Pero las herramientas que el Señor diseñó, los engranajes para este reloj espiritual, sos vos y soy yo. Debemos funcionar correctamente y estar en el lugar donde Dios nos puso, no importa el tamaño que tengamos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que puedas estar aceitándonos bien, Señor, espiritualmente. Que nos permitas estar en el lugar donde ha sido tu diseño desde antes de los tiempos. Que nos permitas funcionar correctamente. Que nos permitas pensar en aquellos engranajes que tenemos alrededor. Nuestros hermanos que están cumpliendo otros ministerios, que están enfocados en servirte con excelencia, Señor. Ayúdanos a servirte con excelencia. Ayúdanos a pensar en nuestro hermano, en nuestra hermana. Ayúdanos a orar por ellos, a estar comprometidos. Ayúdanos, Señor, a dejar las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner prioridad a tu reino celestial. Ayúdanos a dedicar el tiempo del Señor en el momento que debe hacerse, Señor. Que cada domingo a las 10 de la mañana cada hermano pueda estar, Señor, frente a la pantalla, glorificando tu santo y bendito nombre, compartiendo en un mismo sentir el día del Señor. Porque el día del Señor es tuyo, Señor. Y agradecemos que podemos ser parte de este maravilloso día. Ayúdanos, Señor. Te pido que ayudes a los hermanos más débiles, los hermanos que quizás
no están fuertes, los hermanos que quizás no pueden estar comprometidos. Si así fuera, Señor, te pido que puedas tocar su corazón, que les despiertes. Te pido, Señor, que ellos puedan estar fortalecidos y aplicando, Señor, con total esmero, con total amor, con total pasión, Señor, su ministerio delante de tus ojos. Porque eso va a cargar bendiciones. Y también, Señor, que cada hermano pueda entender la necesidad que cada hermano tiene de recibir este maravilloso amor, este alelón de parte de su hermano, de su hermana, Señor. Damos gracias por todo eso. Y ponemos todos nuestra vida en tus manos. Ponemos nuestro ministerio en tus manos. Nuestro rol dentro de la iglesia en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos libre de toda tentación, de todo peligro, que nos libre del mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, les saludo con la paz del Señor, que el Señor bendiga sus vidas, les amo profundamente y bueno, seguimos adelante esperando lo que el Señor vaya indicando. Vamos a cantar A su nombre gloria. Ahí está la introducción. Vamos, primera estrofa.